Asturias. ¿Qué podemos decir de la nuestra tierra? Hombre, por lo pronto que está entre Galiza y Cantabria, pero eso sería quedarnos en la superficie. Ser asturiano quiere decir que te la sople la oficialidad y que de repente, cuando viene Pablo Casado a reírse de la lengua asturiana, te conviertas en Ignacio Galán. Ser asturiano y saber que los de Ubieu son unos pijos, que los de Xixón se piensan que son el centro del universo y que Avilés ye ese sitio porque pases cuando vas para el aeropuerto. Pero tenemos tantas cosas en común que somos capaces de tener conocimientos casi en sin quererlo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la sidra sabe mucho mejor escanciado. Todo el mundo sabe que la fabada nunca mejor de un día para otro. Y todo el mundo sabe que cuando suena la Asturias de Víctor Manuel en una folixa, llegue hora de marchar para casa. Eso llega así. Por eso nosotros defendemos esta tierra como algo auténticamente de nuestro. Sobre todo cuando viene un madrilano de fuera a criticar la comida o el clima o a Fernando Alonso. Y todo esto conseguimoslo gracias a mucho esfuerzo y orgullo, que todos unidos conseguimos tener algo en común que cuidar. Y todo esto con gran mérito porque conseguimoslo magar de tener la desgracia de tener aquí a Roma. Un momento. Perdón. Joder. Santi, ¿qué quieres? Pero Marcos, hombre, que pareces nuevo. ¿Pero qué quieres? ¿Métete otra vez en esos berenjenales? Hombre, por Dios, pero tú qué es lo que quieres. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres cobrar de algo que no se en los perres del bable, Bueno, eso fue en otra canal, en otro sitio, tranquilo. Que aquí esto no lo ve nadie. Esto no va a pasar tanto, tranquilo. Sí, lo que tú quieras, lo que tú digas, pero Patria y yo tenemos que echar un guayo a la calle cada vegada que salimos. Pues no vaya a ser que aparezca un guajerrata, por lo que sé, un criptobro, un seductor de día, sí, ya lo que sea eso, porque la verdad yo que no tengo muy claro. Bueno, el caso, que no vaya a ser que venga a intentar reventarnos una persona que también es verdad que igual no tiene un mes cotizado, pero bueno, pero para pegarme a mí no hace falta tampoco mucho, la verdad, Que no va a pasar nada. Pero hombre, Marcos, ¿no te das cuenta de que a este paso va a ser imposible que entremos en la cuenca en sin que nos den dos hostias? Que también te digo, la verdad es que es bastante fácil que pase eso en sin hacer vídeos ni nada, pero bueno, ya la su cultura y hay que respetarla, la verdad. Este faltoso. Pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues nada, ya tengo asumido que voy a recibir una paliza a manos de CryptoBros. Perdón, como decía, todo esto algamámoslo, magar de tener la desgracia de tener aquí a Roma bien yoñe, que lle una ciudad prestosa, guapa, con un clima que lle ablucante. Bueno, la comida, cómese bien en Roma y la gente, mira, aunque no fales bien italiano, la gente es amable y ayuda mucho a los turistas y tal. De verdad, si tenéis que ir a Roma por cualquier cosa, yo recomiendo, pues lo lle una ciudad guapa y una pena que te hay yoñe de Asturias, pero bueno, que sí, que en Asturias, o sea, que en Roma tendrán una pizza de la de su madre, pero aquí tenemos cachopo, que mola más, supongo. Así que nada, ya sabéis. Felicidad y puxa Asturias. Qué guapo, qué guapo. Sí, que, bueno, si veis una mascarena, qué guapo, ahora sí. Sí, es que... Bueno, menos mal. Ya pensé que estábamos a piques de mencionar a Roma Gallasperu. Roma Gallasperu, el blogger que no conocéis porque falan asturiano, entonces, claro, tiene menos audiencia, pero per bonu, dir al so canal a youtube.com/Roma Gallasperu. Nah, voy a reservar plaza en el Luca.